Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a este espacio que además es muy valioso para nosotras, que se llama Tómate un tiempito y conversemos sobre diferentes temas. Vamos a estar cada semana procurando tener diferentes conversaciones y hoy tenemos un tema que de verdad, Aleja, es súper valioso, súper importante y además necesario de hablar, de mencionar, de nombrar, de expandir para que podamos cada vez más acompañar familias en una etapa tan sensible y tan poderosa a la vez como son la gestación y el posparto. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, las personas que nos están acompañando y Aleja, que nos vas a compartir sobre, antes de comenzar, pues contarles un poco sobre nosotras. Este mouse se me enloqueció. Aleja es mamá, es dula, es esposa, es maestra Reiki, estudiante de herbolaria, es líder de Experiencia Parir y además socia de este proyecto que hemos ido creando con mucho cariño y sobre todo con mucha disciplina y sueños. Y por otro lado, estoy yo, me presento, soy Diana de la Montaña, psicóloga enfocada en la mujer, también soy dula, mamá y esposa y fundadora y directora de parir.com. Estamos muy contentas de que podamos acompañarnos en este espacio, crecer juntas. Así que, bueno, Aleja, te doy la palabra para que nos compartas todo. Muchas gracias, Diana. Bueno, buenas noches de nuevo para quienes entraron, acabaron de entrar. Estaba por aquí chismoseando y somos todas mujeres, a no ser que alguien haya entrado con una cuenta de Zoom de otra persona, que es como lo esperable, ¿cierto? Siempre en estos espacios, la mayoría de personas que nos conectamos a conversar sobre estos temas somos mujeres, pero también nos agrada ver cómo cada vez más se van acercando también a conversar sobre gestación, sobre posparto, sobre lactancia, sobre depresión posparto, salud mental, etcétera. eh, pues pediatras, ginecólogos, papás, parejas, el género masculino se ha ido pronunciando un poco más en esto y eso es algo pues que nos llena el corazón también. Pero hoy somos solo chicas, entonces a ver, eh, ¿por qué es importante acompañar la gestación, el parto y el posparto? Entonces, inicialmente les estaba yo contando antes de arrancar pues como formalmente la charla que este espacio y digamos el enfoque de parir.co no está dirigido exclusivamente a la mujer, a la madre gestante o en posparto. Si bien ella es obviamente protagonista del proceso, al igual que su bebé o sus bebés, ¿cierto? Ellos están ahí, digamos, viviendo en carne propia literalmente todo el proceso. Em, Esa mujer, ¿cierto? Para poder gestar ese bebé, pues obviamente tuvo la participación de un padre, puede haber una pareja que no necesariamente es el padre, o puede ser el padre, puede haber una familia alrededor, unos abuelos, unos tíos, unos hermanos mayores de ese bebé, ¿cierto? Que hacen parte de toda la comunidad y de toda esa tribu que se empieza a formar alrededor de ese nuevo nacimiento y de esa crianza posterior al nacimiento. Entonces es importante tener en cuenta que el acompañamiento no es exclusivo de la mujer. Si bien ella tiene muchas formas de acompañarse, tenemos desde muchísimos enfoques muchas formas de acompañarla a ella y a su bebé, pues obviamente la familia, el padre, la pareja, también necesitan un acompañamiento. Muchas veces nos encontramos con papás muy solos y como perdidos en la situación porque la mamá tiene un ginecobstetra, una ginecobstetra que le está contando cómo va el proceso, pero a veces al padre ni siquiera le preguntan, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo ha ido permeándote este proceso de gestar, del parto? ¿Tenés miedo? O sea, nos enfocamos mucho en la mujer, pero hay otros protagonistas de la historia que también son fundamentales para tener en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante? Si ustedes están acá es porque hay algo
que les ha movido de todo este proceso de gestar, de parir y de criar, ya sea porque son mamás o papás o porque tienen un sobrino o porque son profesionales de la salud que están conectados con estos temas y muy seguramente han tenido alguna experiencia positiva o negativa que los ha conectado con una mamá o con un papá que ha vivido una situación compleja en, en este proceso, ¿cierto? Alrededor de la maternidad, por ejemplo, hay muchos mitos, hay muchos imaginarios, hay muchos ideales que muchas veces es como la única información que tenemos disponible como aquí adentro de nosotros para atravesar este proceso. Me explico y a qué voy y te pido, Dianis, que pases a la imagen siguiente. Esa persona que ustedes ven ahí soy yo, ¿cierto? Esa mujer y esa mamá que ustedes ven ahí es Alejandra Montoya con una bebé recién nacida y Alejandra Montoya con una hija de 3 años, ¿cierto? Es obviamente el antes y el después de mi hija Florencia, que ya tiene 6 años. El nacimiento de esta niña partió mi vida en dos. Yo de profesión soy comunicadora social, yo profesora de comunicación social, digamos que mi oficio, mi profesión y todo mi desarrollo mental estaba muy enfocado a eso, porque yo amo ser profesora y yo tuve la oportunidad de ser muchos años profesora de AFID en comunicación social. Entonces, digamos que yo no tuve mucho contacto con estos temas, digamos, perinatales hasta que mi hermana quedó en embarazo. Pero obviamente no era mi embarazo, era el de mi hermana y yo estaba feliz porque iba a tener mi primer sobrino. Y mi conexión con el proceso de mi hermana realmente fue mínimo, fue más con el nacimiento de ese bebé, porque todo el mundo brinca alrededor de van a ser un bebé, la mayoría de los casos, así fue mi caso, entonces yo no me preocupé por saber, por ejemplo, cómo estaba mi hermana, digamos, más allá de lo evidente, porque simple y sencillamente yo no tenía idea que ella podía estar experimentando un montón de cosas. Para mí, parir era normal, pues porque todas las mujeres del mundo tenemos esa capacidad y porque así es que la población se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo, entonces yo no le veía misterio a eso, por decirlo de alguna manera. Entonces nació mi sobrino mayor, luego nació el segundo hijo de mi hermana y fue algo muy similar. Ella sí tuvo algunos problemas en la lactancia y yo ve, la lactancia es como difícil, bueno, si algún día me pasa, pues entonces miraremos a ver cómo me va a mí, pero nunca tuve como esa intención de informarme y buscar un acompañamiento alrededor de eso. Ojo, quiero aclarar algo, yo quise ser mamá desde que nací, yo creo, o sea, yo siempre tuve la ilusión en mi corazón que yo quería ser mamá y yo me soñaba con una niña y me la soñaba tal cual me la dio la vida, pero nunca me imaginé que fuera un reto de tal magnitud. ¿A qué voy? Esa cara que ustedes ven en la primera foto no es una cara de trasnocho, aunque sí, cierto, ahí había trasnocho, pero esa es una cara de una mamá en depresión, una depresión que empezó a gestarse desde la gestación, ¿cierto? Yo empecé a tener esos síntomas depresivos desde la gestación y que se manifestó con toda su fuerza en el posparto. Pero, vuelvo y les digo, como yo no tenía la información ni el acompañamiento, digamos, necesario para un caso tan particular como el mío. Digamos que yo empecé con temas de salud mental desde hace muchos años, pero yo nunca me imaginé que fuera a llegar a un nivel de depresión tan profundo. Entonces, empiezan las preguntas: "Ve, pero vos, ¿por qué no estás feliz? ¿Pero qué es esa cara? Pero entonces, ¿cómo así? ¿Vos para qué te montaste en esta película? ¿No querías pues ser mamá desde siempre? Entonces, ¿cuál es la lloradera tuya?". ¿Cierto? Incluso desde la mejor intención del mundo aparecen preguntas, aparecen prejuicios, aparecen comentarios que a mí personalmente como mujer y como mamá me lastimaban. Mi esposo estaba en la misma situación que yo, para él todo esto era nuevo, entonces había que cuidar un bebé, pues ¿cómo vamos a cuidar a Alejandra como yo necesitaba ser cuidada en ese momento? Si hay una cosa chiquitica que fuera de eso tenía alergia a la proteína de la leche y hacía popó con sangre, o sea que ella era el foco de atención, no yo.
Si hubiéramos tenido de pronto un acompañamiento más cercano en el proceso, a lo mejor hubiéramos podido identificar antes las señales de alarma, ¿cierto? Esas alertas que el cuerpo te va dando para decir, ojo, aquí hay un problema, busquemos alternativas. Entonces, esa es mi motivación para estar hoy aquí conversando con ustedes y esa es mi motivación para haberme formado como dula, para llegar a este proyecto que me llena el corazón con el alma, haber tenido la fortuna de ser alumna aquí de doña Diana de la Montaña, para empezar a tener una conexión muy profunda con los temas de salud mental que permean a la mujer, ¿cierto? No salud mental en general, sino cómo atraviesa nuestro cuerpo desde esa conexión con nuestro ciclo menstrual hasta estos procesos de depresión postparto que son tan complejos. Entonces, esa es una motivación, pero se convierte también para mí en un caso claro de esa necesidad de acompañamiento. Yo fui muy afortunada porque yo pude vivir mi proceso con el ginecobstetra que yo quise, digamos, de una manera muy fácil. Él me atendió en todo mi proceso, todo mi embarazo, era una persona muy cercana a mí, a mi familia. Entonces yo tenía todas las condiciones ideales, pero muchas veces esas condiciones ideales se salen de control, se salen de lo esperable y se convierten en retos que hay que saber sortear. Entonces ahí es donde surge la necesidad de ese acompañamiento a las familias. Miren que yo ya traje a mi esposo, ¿cierto? Porque yo tuve un ginecólogo que me acompañó hasta ese parto y ya pasé a un pediatra que me acompañó, digamos, a atender a mi hija recién nacida y a entender todo el proceso de, bueno, está ganando peso, etcétera, etcétera, pero la mamá queda en una especie de limbo institucional, ¿cierto? Que está ahí como que yo era Alejandra Montoya, el ser embarazado, ¿cierto? Esa persona que está en embarazo, que parece que está cumpliendo años todos los días porque todo el mundo es, hola, qué belleza, qué rico, estás esperando bebé. Entonces en todas partes te tocan la barriga y todo el mundo te pone conversa, a convertirme en mamá, ¿cierto? Porque a partir de ese momento tú vas al pediatra y te dicen, mamá, siga con Florencia, no Alejandra sigue con Florencia, sino mamá, siga con Florencia, mamá tal cosa, mamá tal otra, pero a mí no me dicen ni señora, ni doña, ni Alejandra, ni Aleja, ni Bebo, muchacha, no, mamá. Entonces, ok, ¿dónde quedé yo? Y ahí es donde te pido, Dianis, que pases a la diapositiva siguiente, porque lo quiero conectar con esta frase que me dijo una mamá hace un par de semanas que a mí literal me dolió el corazón desde el momento que se la leí por WhatsApp, ¿cierto? Porque se repite el ciclo. Una mujer en gestación de una bebé totalmente buscada, anhelada, esperada, en condiciones ideales, repito, y este ideales es en las comillas más grandes del universo, pero ella dice, la sensación que más me ha matado es que siento que me estoy perdiendo a mí misma. ¿Cierto? Hay una transformación muy profunda, no solo, digamos, fisiológica, biológica, obviamente física, que es evidente en nuestro cerebro y demás, sino que hay un montón de temas aquí emocionales, eh, psicológicos, de salud física, de salud mental, digamos, la fortaleza y la fuerza que necesito para poder ganar el peso que trae consigo una gestación. En fin, es un universo enorme, pero digamos que preparando una clase que tenemos para una formación de parir para este fin de semana, me di a la tarea de buscar en Google imágenes, puse este concepto, duelo perinatal, ¿cierto? Eh, y las imágenes que aparecen, yo quería ver como qué era lo que había clasificado en Google como duelo perinatal, y las imágenes que aparecen realmente no son imágenes, son ilustraciones de esos momentos, porque esa realidad todavía no se ve. En imágenes claras donde yo puedo ver a una familia pasando por un duelo perinatal, eso no existe. Y muchas veces si yo no puedo verlo, entonces como que no hace parte de mi realidad. Y yo dije, qué tan curioso, pues aparecen publicidades de duelo perinatal, entonces muestran una panza y alguna frase alusiva al tema. Pues obviamente no queremos imágenes amarillistas de esto, pero sí que hubiera como información más clara sobre ese tema y no hay. Entonces yo me decía, pero bueno, entonces, ¿qué conceptos puedo poner que me muestren realidades de embarazo que no son las ideales o los gritos de las películas hollywoodenses o
los embarazos ideales de Disney, no, algo más tangible, más cotidiano, y tampoco había. Todas las fotos, pues yo soy muy exagerada para hablar, pero la mayoría de las fotos que hay disponibles, por ejemplo, en los bancos de imágenes, son imágenes recreadas de los eventos difíciles, de los retos grandes que tiene la gestación y el posparto. Encontrar una imagen de una mujer en posparto realmente atravesando por un problema de salud mental no se ve. Es una actriz, ¿cierto? A la que le dicen llore abrazando a un bebé y mire como para allá. Digamos que sí, pues eso ilustra un poco el tema, pero no te conecta de la misma manera porque es ficticio, ¿cierto? Entonces es información que está muy en el limbo y que todavía no se aterriza a la cotidianidad de estar gestando, de estar en un trabajo de parto o de estar ya en un posparto sumado a la crianza, que ya es un proceso, pues digamos que ya éramos dos y ahora somos tres o más, y eso ya es algo complejo. Entonces, esta reflexión inicial es para contarles que hay muchas realidades que están ahí, pero que muchas veces no son visibles. Y lo más complejo de todo es que cada vez las generaciones se vuelven más visibles, o sea, como que su sentido de la vista es fundamental para poder captar la información del mundo. Y si no lo veo, entonces para mí no es real, pero resulta que sí es real y que sí puede pasar. Ok, entonces, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo entiendo? ¿Dónde me lo muestran? Pues para yo también prepararme para esos posibles escenarios o para yo prepararme para acompañar a las familias en esos posibles escenarios. Dale, Dianis, porfa. Entonces, te dan esa noticia de que estás en embarazo o viste las dos rayitas en la prueba, en fin, arranca tu proceso e inmediatamente llegan las preguntas. Preguntas, digamos, que uno generalmente trae desde el miedo, ¿cierto? Porque como es una etapa desconocida, así sea un segundo o un tercer bebé, uno no sabe qué va a pasar, hay mucha expectativa, entonces aparecen las preguntas, preguntas que no son, digamos, muy positivas para tu proceso en ese momento. Por ejemplo, ¿voy a ser capaz con esto? Cualquier mamá alguna vez pensó eso, o sea, yo sí voy a ser capaz con esto, y uno se pone la mano en la cabeza y uno respira y uno dice, Dios mío, entonces está tu bebé aquí y tú eres tratando de lactar y no tiene el agarre correcto y fue pucha, yo sí voy a ser capaz. Es una duda que está ahí permanentemente. Yo sí voy a ser capaz, por ejemplo, una mamá muy cercana que tiene ya a su bebé de 4 meses, tenía un miedo enorme a engordarse. Y eso puede ser por muchos motivos, pero si tú te vas al más allá, entonces imagínate esa mamá alimentándose, desayuno, almuerzo, comida, más los entrecomidas que sean, con culpa, mientras también alimenta a su bebé. Son miedo al cambio, realmente es un miedo a lo desconocido, un miedo al cambio, un miedo al qué va a pasar. La vida es totalmente impredecible, pero cuando ya estamos en este estado, es como que nos lo ponen en una foto al frente y te dice, mira, esta es tu realidad, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces, ¿cómo será mi vida después del nacimiento? Yo me puedo imaginar muchas cosas. Si yo soy eh, una mamá cabeza de familia, mi escenario es uno. Si yo tengo un hogar constituido y estable, mi escenario es otro, pero igual aparece el miedo de perder a tu bebé. Entonces, por ejemplo, los comentarios, hey, no contés todavía, porque es que antes de las 16, 18 semanas puede haber un riesgo muy alto de un aborto espontáneo. Eso le pasa al 30% de las mujeres gestantes y no sabemos por qué. O sea, eso no tiene una explicación científica para decirte, no, entonces hagamos esto para evitarlo. Pero entonces no contés. Entonces es esa mamá, es esa familia calladita, con semejante noticionón, pero a la vez con semejante miedo, porque eso es lo primero que te dicen, no, no contés, no le contés a nadie, que después te toca contar que perdiste a tu bebé y qué pereza. No, no. ¿Cómo acompañar a una familia gestante? Te acompaño a gestar y te acompaño a hacer el duelo si ocurre una pérdida, ¿cierto? Porque es que estamos juntos en esto. No es simplemente te acompaño en lo feliz,
y después me voy porque es que hay que pereza. No, o sea, la sociedad está acostumbrada a que callemos em, esa situación precisamente por el riesgo que hay. Pero es que si hace parte del proceso, yo necesito como mujer que me acompañen a vivirlo, a atravesarlo. Obviamente es más fácil si tengo en quién apoyarme para poder transitar ese miedo, porque es que a todas nos dio ese miedo, porque es un comentario claro de la visita al ginecólogo. Lo mismo, el miedo al dolor. Es que eso es un sufrimiento horrible y uno ve a esas mujeres gritando y sufriendo porque es la sociedad misma la que desde el lenguaje te ha calificado lo que es un parto, ¿cierto? Lo que es un trabajo de parto. Pero tú cuando oyes hablando a alguien por ahí desprevenidamente de un parto orgásmico, yo sé que son ejemplos muy específicos, pero pueden pasar. ¿Cierto? Es toda la cara contraria. Hay una mujer aquí gritando, sufriendo, y hay otra mujer allá gritando de placer mientras nace su bebé. Pero eso no es una conversación común, no. Tenemos en la cabeza metido que es que allá hay que ir a gritar, a sufrir y a que me duela. Y esa no es la única realidad. Y de hecho hay un proceso muy bonito que se puede hacer para esa transformación de lo que es el sufrimiento versus el dolor, que ahí pues Diana es experta en eso, pero es precisamente como todo ese montón de telarañas que tejen el lenguaje y como el constructo social alrededor del proceso de gestar, de parir y de criar, que a veces nos llenan la cabeza de cucarachas que no son necesarias y que afectan mucho, eh, digamos, a nivel emocional, esa pareja, esa mamá, esa familia que está atravesando por un proceso que es, desde mi punto de vista, lo mejor que le puede pasar a uno. Eh, pero entonces, si es lo mejor que te puede pasar, pues también hay que saber que hay cosas que no necesariamente van a salir como tú las estás imaginando. Recuerden que si tienen Aleja, alguna que es un pregunta, poco también como la vida, ¿no? Como total, por más que tenga sentido, por más que nos haga felices esta decisión, no necesariamente significa que siempre va a ser fácil o súper fluido. Y digamos que la maternidad en todas sus etapas, desde la gestación, el parto, el posparto, el puerperio, la matresencia y de ahí en adelante, pues nos implica ir conociendo en cada momento y conociéndonos en cada momento. Entonces, no se trata de no tener miedos, sino de cómo puedo ir liberando un poquito y reconociendo esas fuerzas, esas capacidades que tengo y que para nosotros como acompañantes tener estas claridades del camino pues va a hacer que esa persona se sienta mucho más acompañada, ¿no? totalmente, totalmente. Es como, como un abrazo cálido, ¿cierto? En ese miedo. Es como, como ese abrazo que le daba a uno a la mamá cuando uno era pequeño, que uno estaba asustado por una pesadilla y ella te abraza y te genera ese confort que uno dice, listo, tengo miedo, pero entonces ven, transitemos este miedo y me siento contenida, me siento acompañada, me siento apoyada y lo puedo dejar pasar, obviamente mucho más fácil. Entonces, ¿acompañar qué? ¿Cierto? Porque yo acompaño familias gestantes y en posparto, ¿qué? ¿Pero a qué? Pues a parir, sí, pero es que eso se demora 3 días como mucho, entonces ya, no, o sea, sí, pero no. Tú puedes acompañar un trabajo de parto y un parto perfectamente si tienes una formación como dula o, o algo relacionado pues con el tema, pero no es el único escenario en el que una familia gestante y en posparto necesita acompañamiento. Pues de hecho, yo creo que nunca termina de necesitar acompañamiento, ¿cierto? Porque en qué momento dejan los hijos de ser ese bonito reto que la vida nos trae, no sé. Pues yo llevo 6 años en esta, Yanni lleva ya 9, casi 9, y, pues mi papá es uno que, mi hermano menor tiene 34, mi papá es uno que dice que nunca va a dejar de preocuparse y de estar como, como disponible y abierto a lo que pueda pasar con sus hijos, y pues yo soy una cuarentona, entonces imagínense, es algo que ya hace parte de la vida. Pero entonces, desglosemos un poquito esto para entender esos escenarios en los que una familia gestante necesita acompañamiento. Por ejemplo, algo que no está muy explícito, mujeres en condiciones especiales, en esos procesos de
Preconcepción. Arranquemos por la preconcepción. Ok, por X o Y razón decidí que quiero formar una familia, decidí que quiero convertirme en mamá. ¿Eso qué significa? Ok, a nivel de salud, ¿cómo estoy? Ah, resulta que es que tengo un temita de hipertensión desde hace tanto, porque es un tema hereditario en mi familia. Entonces, ahí ya hay un factor que puede afectarte el desarrollo de la gestación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tuve cáncer de tiroides y lo primero que me dijo el endocrino fue, si usted decide buscar un bebé, tiene que venir a cita conmigo para que podamos tener muy claro cómo va a ser ese proceso porque puede ser riesgoso para usted y para el bebé. Ahí como, ¡pin! Llega el miedo, ¿cierto? Ese miedo de que mi salud le haga daño a mi bebé. Ok, entonces en esas condiciones especiales que tiene la mujer como la que gesta las 42 semanas ese bebé, ahí hay un acompañamiento necesario en términos de enfermedades congénitas, antecedentes, de temas de salud mental, que es, por ejemplo, algo que me pasó a mí. Yo no sabía el riesgo tan alto que yo tenía de una depresión postparto por mis antecedentes de salud mental. Si a lo mejor yo hubiera en mis procesos terapéuticos manifestado ese interés o de repente me hubieran preguntado eso, entonces yo hubiera podido estar como más atenta, pero no, yo no estaba atenta a que eso era un factor de riesgo que podía marcar el curso de mi proceso en gestación y en posparto. Si bien esta preconcepción la hemos enfocado un poco desde mujeres primerizas, familias primerizas, también puede haber, por ejemplo, antecedente de abortos o de partos prematuros o problemas en la gestación que antes de mirar las causas biológicas, fisiológicas, que son obviamente muy importantes, hay que entender también que esa mujer y esa familia que tuvo ese aborto, esa pérdida, que tuvo un parto prematuro que genera obviamente otro tipo de complicaciones, eso genera miedos, eso genera ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo trabajo eso? ¿Cómo entiendo que ese episodio ya pasó? ¿Cómo lo sano para que no se repita o yo no me traiga toda esa carga a un nuevo embarazo? ¿Cierto? Entonces, miren que la mujer y la familia ni siquiera se han embarazado y ya hay un montón de aspectos en los que yo puedo acompañarlos. Por ejemplo, alimentación, ¿cierto? Hay muchas personas hoy en día, pues mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con irregularidades en el ciclo menstrual, o que han tomado pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo. Entonces, digamos que su aparato reproductor no ha reiniciado para que pueda buscar un bebé, ahí también hay unos acompañamientos que se pueden realizar, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo hacer una regulación hormonal? ¿Cómo le ayudo a esta mujer a conectarse con su cuerpo, a conectarse con su centro de creación, que es ese útero, para que esa repulsión que en muchos casos sucede a su periodo y a su ciclo se vuelva antes? Es como un orgullo y que lo pueda coger como algo importante de su ser y que se conecte tanto con él que sepa cuándo ovula, que sepa cuándo viene, como en qué parte de su ciclo está, en fin. Esas son cosas que se pueden lograr. ¿Cómo? Con un acompañamiento preconcepcional, ¿cierto? Para que, digamos que estén esas condiciones ideales, de nuevo las comillas, para poder arrancar todo este proceso. Obviamente, la pareja y la familia también están ahí para acompañarse, porque bueno, un hijo toda la plata que vale, venga, ¿cómo así? Entonces en la cuenta cuánto hay, no tenemos ahorros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? La pareja generalmente, sobre todo el masculino, está pensando en ese soporte económico, sobre todo para su mujer, para su futuro bebé. Entonces, venga, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mover? Pues para poder garantizar una estabilidad. Son muchas circunstancias, muchas preguntas, pero ahí están para ser acompañadas por quienes desean acompañar este tipo de procesos. Bueno, resulta que hay problemas para concebir porque esta pareja lleva un año buscando bebé y nada. Y ya les hicieron exámenes y nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces empieza ese desespero. Pero ¿por qué no me embarazo? Pero mira, mi amiga se embarazó súper fácil y yo, ¿por qué no?
¿será que es que el problema tengo yo algo malo o es mi pareja no, no sé, hay un problema aquí que no nos deja quedar en embarazo? Entonces eso carga también todo el proceso de unos miedos y de unas preguntas que están ahí y que hay que acompañar también para poderlas transitar. Les pongo un ejemplo muy claro. Yo toda la vida sufrí de endometriosis. Tengo casi, no sé si son 7 o 9 cirugías por endometriosis, son muchas, ¿cierto? Y para yo poder buscar a mi bebé, como yo tenía pues tantos foquitos de endometriosis, entonces me dijeron, no, Alejandra, mira, te vamos a operar, te vamos a limpiar, porque definitivamente pues estás bastante regularcita en ese sector, entonces te vamos a dejar como nueva para que puedas tener a tu bebé. Y yo, ah, bueno, listo, perfecto, qué nota tan me operan, abro yo los ojos de la cirugía, o sea, no fue a la cita siguiente de revisión, no nada. Yo abro los ojos después de una anestesia y lo primero que me dice el doctor es, ay, te fue muy bien, pero tienes 6 meses para quedar en embarazo, porque esto te va a volver a dar, pero hay que dejar cicatrizar tu cuerpo 2 meses, entonces realmente tienes 4. Y yo volteé, yo me acuerdo que mi esposo estaba de este lado, a mi lado derecho, yo le vi la cara a ese hombre y él no se fue de para atrás, no sé cómo. Y yo quedé con un susto y yo dije, pucha, donde yo no cicatrice y donde no me embarace y donde me tengan que volver a operar. Y no llevaba una hora de operada. O sea, hay muchos escenarios que pueden ocurrir y ahí siempre vamos a encontrar un lugar para acompañarlos, ¿cierto? Ahora, ya estoy en gestación, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo acompañar ahí? Todo. Vuelve y juega, la alimentación, ¿cierto? En la gestación ya empiezan a aparecer ciertas necesidades calóricas, de nutrientes, que son específicas de esa etapa, que requieren un acompañamiento en ese sentido, tanto pues como en suplementos vitamínicos como en la alimentación como tal. Algo tan simple como, hey, no comas mariscos o pescado crudo porque contiene, se me fue la palabra de este dicho, bueno, te puede dar una enfermedad que puede pues afectar la gestación. Entonces son cositas chiquitas hasta cositas muy grandes. Hay gente que regula todo su embarazo desde la alimentación porque les apasiona ese tema. Hay otros que simplemente siguen las 2 o 3 instrucciones de su doctor y está perfecto, pero ahí se puede acompañar. Se puede acompañar una familia y esto me parece hermoso en procesos de adopción, ¿cierto? Porque ese proceso de la adopción, de llenar los papeles, donde tú chuleas esto sí, bueno, si viene hijo de X o Y característica, de X o Y mamá, de X o Y papá, ese proceso es un proceso que te atraviesa emocionalmente. Y ahí tú puedes hacer un acompañamiento, ¿cierto? De hecho, es muy necesario y, por ejemplo, el ICBF lo hace cuando hay un proceso de adopción, pero siempre se puede ir más allá. Lo que hablábamos ahorita, duelos perinatales, si yo tengo un duelo perinatal, si yo tuve una pérdida, hasta que yo les contaba de esas primeras 16 20 semanas que son eh, esperables por estadística, el hecho de que la estadística me diga que eso pasa no significa que a mí no me duela. El tema es que dependiendo de las semanas que tenga el bebé, entonces es un feto o es un embrión o ya es un bebé totalmente formado, pero para mí sigue siendo mi hijo. A mí no me importa usted, doctor, cómo lo llama, para mí es mi hijo. Y si tiene una semana o tiene 40 y hay un fallecimiento, una pérdida de ese bebé, a mí me duele de igual forma, independiente de lo que diga la ciencia sobre eso. Entonces ahí hay que también mirar todos los escenarios posibles que se abren para hacer acompañamientos a esas familias. Lo mismo sucede con los abortos voluntarios, ¿cierto? Independiente de la posición que haya frente a ese tema, si hay una familia que viene de una interrupción voluntaria del embarazo, también hay miedos, hay preguntas y hay un proceso que te marcó anterior que si puede tener un acompañamiento en la gestación, obviamente va a ser mucho más fácil de transitar, de sanar, de entender lo que haya quedado, ¿cierto? Porque digamos que la gestación, como es un proceso que te atraviesa no solo lo físico, sino también todas las emociones que tú tienes adentro, entonces también vuelve y te trae todos esos procesos no sanados que tú tienes por allá guardados en el cajón del cuarto útil, en la última caja que tenés sellada con todos los candados posibles. Eso llega a la gestación y te los pone aquí.
Bueno, listo. Usted ya decidió volverse grande, volverse mamá. Entonces, venga, trabajemos esto. Entonces, acompañar esos procesos es muy bonito. Acompañamientos físicos, entonces sea ejercicio, yoga prenatal, fortalecimiento del piso pélvico, un tema de, pues de salud, de gimnasio, de estar fuerte porque igual vas a ganar peso, porque ese peso pues pierdes parte al parir, pero igual después hay que cargar ese peso, entonces que tu cuerpo esté preparado físicamente, digamos desde la fuerza y desde lo que tú puedes hacer con tus músculos y tu flexibilidad, apertura de cadera, en fin, pues para poder atravesar una gestación. Y que esté fuerte en términos físicos también te llama a que esté fuerte en términos emocionales, ¿cierto? Y si lo quieres en términos espirituales, entonces ahí también hay un acompañamiento que aparece. Bueno, ahí sí llegamos al parto. Entonces, bueno, listo. Yo me imaginaba, Dula, consultor perinatal, cualquiera que trabaje como con este tema de gestación. Mi imaginario es acompañan el trabajo de parto y el parto. Obvio sí, desde el manejo del dolor, desde el acompañamiento para que esa mamá esté tranquila, tenga un manejo de sus emociones, digamos, equilibrado. Eh, Eso tiene un abanico de posibilidades súper extensa, entonces aparece un poco, digamos, como la medicina holística que apoya estos procesos, la medicina natural, también hay muchos, digamos, conocimientos de la medicina tradicional que apoyan el proceso para que la mamá pueda tener un manejo del dolor. Pero en todo caso, ese escenario que, como les decía ahorita, puede durar hasta 3 días en una primeriza o que dice trabajo de parto, que trae tantas preguntas, ¿qué pasa si rompo fuente? ¿Cuándo me tengo que ir corriendo para la clínica? Si me está doliendo más de la cuenta, ¿eso es normal o no? ¿Mi bebé está en riesgo? ¿No está en riesgo? ¿Cuánto me falta? Todo eso puede ser acompañado y digamos que muchas dulas se dedican a ese proceso exclusivamente, pero no es excluyente de todo lo demás que hemos venido hablando. Llevo hablando como 20 minutos de otro montón de cosas que se pueden hacer para acompañar estas familias. Nació el bebé, ¿cierto? El momento esperado ocurrió, ya tengo a mi bebé en brazos. Y llega ese primer tema del posparto que a muchas nos paró el pelo, la lactancia. Mamá, péguela pues. Y yo apenas me miraba, así como medio en pelota, y yo con Flore aquí, y yo, bueno, y uno sí lee, y uno mira, y uno pregunta, pero, entonces, señora, ¿me ayuda? Ah, no, es que si no la pega rápido se le va a bajar el azúcar, y yo, pero, ¿por qué concebimos este proceso desde el miedo? Pues obvio, si la niña no come en 2 días, pues obvio se le va a bajar el azúcar. Recuerden, yo soy muy exagerada para hablar. Realmente no sé cuántas horas son las que es el tiempo, digamos, riesgoso para esperar que un bebé no coma, pero pues también se sabe que en esos primeros días lo que comen es goticas, ¿cierto? Yo ya estaba esperando que me saliera el chorro para llenarla con 10 onzas de leche. No, no. Entonces, yo no me conectaba con mi lactancia, no me conectaba con mi cuerpo porque yo no sabía cuánto tenía que dar yo en ese momento para que ella estuviera bien, pero ya tenía el pánico, Dios mío, se le va a bajar el azúcar y se la tienen que llevar para la UCI, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, no, le vamos a chuzar el piecito para que yo, "Ay, pero pues si acabo de nacer, ¿cómo que le vas a chuzar el piecito?". Entonces, acompañar esa lactancia es un regalo para esa mamá. Acompañar esa lactancia o no lactancia, porque si la mamá decide, no, yo no quiero lactar, venga, enséñeme a dar teteros del primer día, eso también se puede acompañar, ¿cierto? Porque cuando hablamos de acompañar, hablamos de respetar las decisiones que la familia está tomando. ¿Y cómo toma esa familia esas decisiones? Desde la información que nosotros como acompañantes podemos compartir. Mira, estos son los riesgos, estas son las ventajas, esto es lo que existe, puedes hacer esto y esto, te ofrezco esto otro por si esto no te conecta, no te gusta. La familia toma una decisión, yo la respeto y la acompaño con toda mi empatía, con toda mi calidez para atravesar esa decisión, sea cual sea.
Bueno, la lactancia, el reto, digamos, gigante del posparto, en el posparto, pues como inmediato, pero también hay otros temas como la depresión posparto, entonces mirar cómo está la salud mental de esa mamá, digamos, sea también observada, sea cuidada, porque sí, claro, hay emociones fuertes en el posparto, hay llantos y hay un montón de sube y bajas que son esperables, pero hasta cierto punto. Cuando ya se pasan de ese punto es donde ya empieza a haber ciertas señales de alarma que hay que tener en cuenta para consultar a tiempo. Entonces, eso se puede acompañar, así como se puede acompañar, por ejemplo, eh, la anticoncepción después de tener un hijo. Entonces, si estás lactando, entonces tiene estas características, si no estás lactando, tiene estas otras características, si tu lactancia es mixta, tiene estas otras características, si tú ya quieres reactivar tu vida sexual con tu pareja, ok, esto es lo esperable, esto puede ocurrir, esto no, es que me siento de esta manera, me siento de esta otra, el marido como que ya, ella como que no está lista, entonces venga, pero es que ella no me quiere, todo un montón de escenarios que vuelve y juega, desde el miedo, desde esas preguntas que nos llegan a la cabeza y que nos empiezan como a congestionar el día a día, pueden ser acompañadas por un profesional de múltiples disciplinas, pero que esté formado en este tipo de acompañamientos. Aleja, Aperincleancia, sí. Adriana tiene la manito levantada. Ay, yo no veo. Entonces, Adriana, tienes la posibilidad de hablar si quieres compartirnos tu pregunta, tu reflexión. Creo- Digamos, ya, ahí. digamos, ¿qué signos de alarmas se pueden ver en las mujeres en el posparto? ¿Cuáles son como las más recurrentes? Signos de alarma, ¿desde qué punto de vista, Adriana? Este, por- Emocionales. ok, en temas de salud mental. Sí, por lo que están tan vulnerables, ¿no? Ujú, sí, claro. Es que ahí hay otra vez un reajuste hormonal que es importante. Pues claro, tú ayer tenías un bebé en la panza, ya hoy no lo tienes y estás en otro proceso que tiene otro intercambio hormonal que es la lactancia, ¿cierto? Entonces es un sube y baja. El cuerpo va logrando, digamos, llegar a ese equilibrio y por eso es que el cuerpo humano es tan sabio, porque entonces cuando tú estás lactando, el útero se va contrayendo, entonces eso va llevando un cóctel hormonal a tu cerebro que te va ayudando a transitar todo el proceso. Digamos, a nivel evolutivo, eso está muy bien diseñado. Pero ¿qué pasa? Esa mamá se siente cansada, esa mamá no está comiendo bien, ¿cierto? Porque es tanto el agite y está como apenas entendiendo su nuevo escenario que como que se le olvida comer. Y cuando tiene hambre, pues como está aquí, entonces, pues ¿cómo como? Si estoy dando teta, entonces ese reajuste inicial de la familia toma tiempo, ¿cierto? Eso toma semanas, incluso meses, porque todo se vuelve, es como cuando uno agita una quebrada, o sea, se vuelve café del pantanero, pero todo vuelve y se asienta, eso toma tiempo. Y en ese camino, digamos que es normal tener días como de desmotivación, días con llanto, días con pereza, días con cansancio, días, yo no entiendo qué me pasa, yo me siento muy triste, yo como que no me conecto, como que qué es esto. Eso es esperable cierto número de días, ¿cierto? ¿Cuántos días? Digamos que la literatura ahí no tiene un número exacto, pero oscilan entre 14 y 20, ¿cierto? Si tú después de 14 días, dicen algunos, otros dicen después de 20 días, tú te sigues sintiendo con esa tristeza, con esa desconexión y cada que pasa el tiempo, no hay como esa curva, ¿cierto? Donde tú dices como, ay, empiezo a ver el horizonte, sigues sin ganas de comer o comiendo demasiado, te sientes muy ansiosa, eh, ese sentimiento como de no me hallo, ¿cierto? No me hallo, no me conecto, ¿qué es esto? Y me abrumo, si eso persiste en el tiempo, al igual que la irritabilidad, ¿cierto? La irritabilidad es muy importante porque la ansiedad cuando se dispara, el otro la puede notar fácil porque te ve más irritable, ¿cierto?
Pero si llevas 2 días irritable, pues déjame, acabé de parir, o sea, estoy procesando. Pero si llevas 20 días irritable, llorando, no te quieres bañar, no logras conectarte, porque es que uno se conoce y uno sabe cuando las cosas se van yendo por el camino que no es y persiste en el tiempo, ahí es donde hay que alzar la mano. Por eso ese acompañamiento es tan importante, porque muchas veces los mismos síntomas hacen que tu sistema de alarma, tu autosistema de alarma, no se percate de eso, porque tu cerebro está en modo supervivencia tuyo y de tu bebé. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano para proteger a esa cría y proteger a esta mamá, pues para que pueda proteger a la cría. Entonces la mamá como que no tiene ese espejo que todos los seres humanos tenemos para ver, yo llevo varios días como que no, ¿cierto? A veces en el proceso del posparto la mamá lo pierde. Por eso el acompañamiento es tan importante, porque entonces la pareja, el hermano, la hermana, la mamá van a decir, bueno, Aleja se desconchinfló unos días, pero ya esos días siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces ya vamos para 3 semanas así. Ahí hay que levantar la mano y hay que consultar con un profesional, puede ser con el ginecólogo o ir directamente a urgencias, dependiendo de la cantidad de síntomas, para que le hagan a esa mamá una evaluación psicológica y una evaluación por psiquiatría y determinar si existe un riesgo de depresión o si existe la depresión y cuál es el paso a seguir. Porque afortunadamente hoy tenemos muchas formas de acompañar procesos de salud mental, ¿cierto? Pero pues para poderlos acompañar, lo primero que hay es que detectarlos. Dianis, ¿estás que te hablas, por favor? Apóyame Sí, aquí. que no, que lo que quería también decir es que es un tema muy profundo, muy, muy profundo, casi que podríamos quedarnos aquí toda la noche y mañana todo el día. Em, digamos que hoy es como un esbozo general de comprender justamente todos esos lugares donde podemos acompañar y cada una seguramente desde su lugar estará empezando a decir, ay, yo podría estar aquí, entonces, ¿qué tendría que saber más? O yo estoy en este lugar y no conozco de salud mental, tendría que conocer un poquito más. Y es un poco lo que nosotras queremos también de verdad como permitir con este espacio y es darnos cuenta las necesidades que tienen de acompañamiento, que tenemos de acompañamiento las familias y tantos vacíos que hay, ¿no? Entonces también es un poquito que hoy les quede como esa ventana abierta para empezar a decir, uy, yo necesito profundizar por acá, yo quisiera conectar por este lado, porque si no, cada uno de estos puntos daría para que Aleja vaya por un garrafón de agua y se quede aquí contándonos. Entonces, sí es importante que si esto te está detonando una pregunta sobre qué tendría que tener en cuenta, qué signos son los que tengo que estar alerta, esto ya nos implica una profundización mucho más de esos temas, ¿no? Total, y además porque la depresión postparto no es el único tema de salud mental que puede ocurrir en el posparto. Es súper grande Ujú. y que también un poco dentro justamente de la formación que estabas hablando al inicio, pues nosotros procuramos que se conozcan también un poco más con médica psiquiatra acompañándonos en estos módulos y aún así, pues también digamos que nos quedamos, pues no podemos profundizar en todo. Entonces, súper valioso que vayamos descubriendo esos movimientos que nos va generando esta información. Así es. Bueno, chicas, porque seguimos siendo chicas, voy a cerrar este tema de acompañar porque el apartado de la familia, pues lo hemos, digamos que visto transversal, con algo que es importante y sobre ustedes y sobre todo, perdón, si ustedes son profesionales de la salud, y es el tema del acompañamiento a situaciones de violencia obstétrica, ¿cierto? Digamos que eh, nos movió mucho la ley de parto humanizado porque cada vez más las instituciones se van sumando a esta apuesta por la paz desde las pancitas, que es nuestra motivación,
más profunda aquí en parir.co. Entonces, cuando esas situaciones ocurren, miren que yo les hablo súper claro de la enfermera que me dijo que mi hija se le iba a bajar se le iba a bajar el azúcar, y yo me acuerdo de ella porque es un momento muy fuerte. Y ojo, esto es una situación, hay muchas más graves, es a lo que voy, ¿cierto? Que me diga que mi hija le puede ocurrir pues un tema de glucosa ahí por no comer de una, es una situación que claro, te asusta, pero hay situaciones de violencia obstétrica muy delicadas que también requieren un acompañamiento, porque cuando esa mujer regresa en un segundo o tercer embarazo, pues todo eso me lo traigo, ¿cierto? Todo eso me lo traigo, es una carga emocional que yo tengo conmigo, al igual que tristemente decirlo, y es muy fuerte, en las situaciones de abuso en el pasado, eso sí que es grande, ¿cierto? Pero yo todo eso me lo traigo, entonces todo eso lo tengo que procesar. Y para poderlo procesar necesito un acompañamiento, un muy buen acompañamiento, pues para poder llevar esa gestación y ese posparto en equilibrio, ¿cierto? Y en armonía. No hay gestación ni parto ni posparto perfecto, pero sí se puede llegar a un equilibrio y a un entendimiento del proceso que nos ayuda a vivirlo con tranquilidad. Entonces, Dianis, ya puedes pasar como para yo cerrar con esto, que es muy simple, ¿cierto? En esta última diapositiva, ¿a qué clase de mamá acompaña una consultora perinatal? Y ojo que digo una consultora, pues porque digamos que nuestras alumnas, ¿cierto? Son 99.9% chicas, entonces uno como que se va conectando con eso, pero realmente un consultor perinatal es perfectamente viable, así como tenemos un amigo muy cercano que es Dula, ¿cierto? Él es un chico, pero él es Dula, entonces aquí cabemos todos, ¿cierto? Pero esta diapositiva, pues no la voy a leer, ustedes pueden mirar ahí, pero realmente a qué clase de mamá se puede acompañar. Y ojo, lo que les dije al principio, familia, no solo mamá, pero ella como el eje central de todo el proceso, a cualquiera, a la casada, a la viuda, a la separada, a la que no tiene pareja, a la que tiene apoyo, a la que no tiene, a la que la acompaña, a la que no tiene, a la primeriza, a la que tiene ya 6 hijos, a la que es ama de casa o es la CEO de la empresa más tesa, o sea, todas las mujeres que atravesamos por estos procesos podemos ser acompañadas y ya esto es un comentario mío, deberíamos ser acompañadas. ¿Cómo es que dice el doctor Diego? Dulicemos el mundo, ¿cómo es? Deberían dolarizar el mundo. Sí, o sea, todos deberíamos, todos y todas, o sea, todas las familias que atravesamos esto, deberíamos tener la oportunidad de ser dularizados, estamos inventando un verbo, entonces nos disculpan, por alguien, ¿cierto? Alguien que nos sirva de bastón para el proceso más maravilloso de la vida. Con esto cierro. Si tienen preguntas, ya saben, nos pueden poner ahí en el cosito de preguntas y respuestas. Entonces, nada, dularicemos el mundo. Aleja, y complementar ahí con eso que estás diciendo, y es que muchas veces estamos también suponiendo unos escenarios como los escenarios usualmente más comunes en el que podríamos acompañar, ¿cierto? Es decir, una pareja o mujer que tiene ciertas condiciones y que puede acceder, pero realmente hay unas condiciones, por ejemplo, podríamos acompañar a jóvenes adolescentes, pues adolescentes en embarazo o en prevención del abuso, pero desde una conciencia diferente. O podemos acompañar en gestaciones con familias con condiciones de discapacidad. Ujú, Digamos, hay un montón de escenarios con madres migrantes, por ejemplo, que conlleva unas circunstancias también diferentes. También como al romper esa burbujita, nos damos cuenta que ¡pum! Vuelve y se expande además mucho más en un montón de entornos y de contextos y de territorios. Y aquí que hay de diferentes países, personas que nos están escuchando, pues súper valioso también reconocer, oye, esto que dijo Aleja me hizo acordar que en mi país, que aquí en mi contexto, ¿no? Porque también
será muy importante que cada uno de ustedes a su vez vaya aprovechando a expandir toda esa creatividad de donde podrían acompañar. Nosotras antes de, pues de terminar esta sesión queremos contarles un poquito qué es parir.co, de dónde surge y cuál es un poco esa apuesta que tenemos también de paz desde las pancitas y qué es lo que estamos creando alrededor de eso. Aleja, mil gracias, pero no apagues el micrófono para que podamos seguir aquí en la conversa entre las dos. No, yo era pues por decente, Para que pero aquí sepas, estoy. pues, tú sé indecente. Entonces, bueno, la idea es contarles un poquito que parir surge a partir de una experiencia personal en la que después de una, perdón la redundancia, experiencia en la cárcel de Itagüí en Colombia, con desmovilizados de las autodefensas, trabajando con ellos un poco infancia, empezamos a reconocer unas gestaciones, unos partos. em, Solitarios, abandonados, atravesados por el miedo, unas infancias dolorosas, violentadas también o solitarias, y claramente unas relaciones con las familias donde el vínculo no era claro, no era seguro y por supuesto esto desencadena pues que muchos de estos niños al crecer tomaran un camino que generalmente hace mucho daño a la sociedad. Entonces, desde ahí pues surge la certeza de que nuestra apuesta por la paz es fortalecer los vínculos desde la pancita. Soñamos ser parte de este segundo lado de la historia donde los niños y las familias puedan vincularse y además comprendemos que ese vínculo que se gesta con la familia desde la gestación es el vínculo que se va a fortalecer a lo largo de los primeros años y que se va a tender a replicar a lo largo de la vida. Y es ese niño que ahora es adulto el que determinará qué impacto va a tener en la sociedad y pues nosotras creemos profundamente que esto es posible, transformar sociedad, gestar paz desde las pancitas, desde los principios, momentos de la vida. En Parir contamos con más de 20 profesionales aliados con los que hemos acompañado más de 3.000 familias alrededor de estas etapas que les hemos venido mencionando, la gestación, el parto, el posparto y la maternidad y la paternidad. Son profesionales de todas las áreas, desde ginecobstetras, pediatras, asesoras en lactancia y deporteo, también psicólogas enfocadas en el tema perinatal y psiquiatras también, em, terapeutas de familia, fisioterapeutas, instructoras de yoga, incluso dulas que acompañan el fin de la vida o acompañantes en duelo, incluso duelo perinatal. Y entonces a partir de esta apuesta que tenemos nosotras, pues una de las mayores propuestas que tenemos ahora es nuestra escuela parir.co con la que estamos desarrollando diferentes formaciones y hoy queremos contarles un poco sobre la formación de doula y consultora perinatal. Parir es una marca de empoderados que tiene alrededor de 20 años, un poquito más ya, realizando acompañamiento, proyectos y apuestas al desarrollo humano, al cuidado del ser humano en todas sus etapas. Bueno, entonces, para hablar un poco de la formación, entonces vamos a poner algunas preguntas que nos han hecho para que las podamos contestar. Si ustedes tienen más, pues por supuesto nos las cuentan. La formación empieza ahora el 17 de febrero, ya casi vamos a comenzar. Tiene una duración de 5 meses. Nos vemos un fin de semana cada 15 días. Los encuentros, bueno, es una formación virtual, nos encontramos de manera sincrónica y quedan grabadas estas sesiones en la plataforma también para que la puedan repetir las clases o si no pudieron asistir a alguna sesión, pues que la puedan tener también ahí. Y vamos a tener un apoyo vía WhatsApp durante el tiempo de la formación y de ahí en adelante quedamos como un soporte y un apoyo para seguirnos actualizando, aprendiendo, sosteniéndonos también a nosotras en ese proceso. Aleja, si me quedo en algo, tú vas contando.
Entonces, pues, ¿para qué personas está dirigida esta formación? Yo creo que un poco Aleja dejó ahí como vislumbrar dentro de esas etapas a quién podemos, ¿no? Entonces yo estaba aquí apuntando como mientras ibas contando también que podía complementar. Entonces, en la preconcepción mencionaste endocrino, mencionaste, pues también entra obviamente el ginecólogo, la ginecóloga, el obstetra, es decir, todas las personas, entre más conocimiento tengamos de esta etapa específica, de los movimientos que vive la mujer, la familia, nos va a permitir, hace poco hablaste incluso de un arquitecto, ¿no? ¿Cómo sería un arquitecto teniendo Dula. esta formación? Claro, esta formación porque puede que él diga, yo no quiero acompañar, pero ¿qué nota que yo pueda impactar en la transformación de los espacios donde están pariendo las mujeres? Y entonces eso cambia un montón, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestra mayor cantidad de estudiantes están en el área de la salud o en el área de humanidades, pero lo que queremos decirles es, quien tenga esa motivación y esa sensibilidad para acompañar y conocer más de este mundo, pues será bienvenido en esta formación. Psiquiatras, psicólogos, profesoras de yoga, de preparación física, nutricionistas, fisioterapeutas, ginecólogas y ginecobstetras, educadoras físicas, enfermeras. Eso te iba a decir, el campo de la enfermería desde la evidencia científica, pues no desde los cuentos de por ahí, no. Desde la evidencia científica, el campo, o sea, la enfermería tiene un camino, pues, pero infinito de formas de acompañar este proceso, porque ellas son el primer contacto. Vuelvo y Total. regalo de ellas, porque la mayoría son enfermeras, pero pues en general. Tu primer contacto con el personal de salud generalmente es una o un enfermero y eso Ujú. marca muchas cosas. O sea, ahí hay, o sea, si alguna de ustedes es enfermera, tiene, no es que nos podemos sentar otra charla de 1 hora, hablar de qué puede hacer una enfermera para acompañar familias gestantes y en posparto desde millones de enfoques. Que vamos a tener una próxima charla también y súper invitadas con nuestra doctora Vicky Enciso, hablando sobre justamente cómo ella, que es ginecobstetra, sintió el llamado a formarse como dula para complementar ese saber y esa práctica, y vamos a invitar diferentes profesionales para que reconozcamos también cómo les permite complementar esta sabiduría y este conocimiento. Bueno, un poco de los docentes. La idea es que en el enlace que tienen de la página, pues encuentran todos los contenidos, el equipo docente. Tenemos un docente de México, una de Bolivia, una de Argentina. De Colombia tenemos además unos preciosos, como en diferentes áreas. Tenemos, dentro de la formación la hemos dividido por módulos, por etapas, y lo que buscamos es que empecemos a conocer cada uno de los ciclos menstruales, de qué implica el inicio de la vida, de cómo se dan las creencias y cómo impactan en el acompañamiento. Luego ya vamos entrando en la fisiología, en la gestación y el posparto consciente, la fisiología de las etapas, la fisiología de la gestación, del parto y del posparto. Vamos hablando incluso de cómo acompañar y hablamos de duelo, por ejemplo, también de salud mental, incluso hablamos de epigenética. Bueno, en la página de verdad van a encontrar toda la información de todos los contenidos y de todos los docentes que nos van a acompañar en esta formación. El certificado que otorgamos, pues Aleja lo ha estado mencionando un montón, ¿cierto? Y es el em, certificado Dula y Consultoría Perinatal, consultora o consultor perinatal. Y es válido en este momento porque no es una formación eh, formal, ¿cierto? En este momento las dulas nos estamos regulando más a nivel particular, y esto permite que, siendo una entidad que acompaña el desarrollo humano desde hace tantos años,
pues pueda certificar. Entonces lo certificamos desde parir.co y desde Empoderados, que es la organización. Esto te permite acompañar a las familias si tú quieres acompañar de manera particular o si lo que quieres es integrar los procesos dentro de tu organización, muy seguramente también ahí lo puedes hacer. El precio y las formas de pago pues también están en la web, en pesos colombianos están en 1.900.000, y en dólares son $560, y hay diferentes formas de pago, se puede pagar en cuotas, se puede pagar con tarjeta de crédito por medio de nuestra plataforma, por débito, bueno, digamos que están como todas las opciones y formas de pago, porque para nosotras también, más que como que se vuelva un obstáculo el dinero, lo que queremos es que muchas más personas podamos llevar esta información y esta transformación en la atención a las familias. Muchas personas hacen esta pregunta de cómo aplico este curso en mi vida diaria, y para nosotras es muy bonito porque Parir, pues cree que además para poder acompañar necesitamos acompañarnos, necesitamos cuidarnos. Entonces, durante todas las clases estamos usualmente devolviendo la pregunta hacia la mirada interna, hacia cómo me transforma esto a mí, cómo resignifico esto yo, cómo me replanteo esto yo, para poder luego acompañar de una manera más auténtica, más genuina. Así que esto para la vida diaria realmente también es un regalo precioso. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Cambia la vida, así Aleja. no se aplique en algo profesional, digamos, evidente. Ujú, así es, así es. Y bueno, que también lo has dejado como súper claro, pero está la pregunta, ¿no? Los hombres también podemos tomar este curso, y entonces, bueno, porque lo hemos dejado súper claro que sí, hemos tenido estudiantes hombres que hacen parte de nuestras formaciones y que, por supuesto, reconocen el lugar desde el femenino, reconocen los procesos, reconocen el lugar del hombre en estas etapas, y eso, además de transformar y fortalecer internamente, favorece en muchos sentidos el acompañamiento de estos hombres en el rol en el que estén. Tenemos médicos, tenemos enfermeros que lo han hecho. Hay otros que han sido licenciados en educación física y que han empezado a liderar procesos de preparación con las gestantes en grupos de la ciudad. Entonces, de verdad que vale mucho la pena abrirse a este espacio. Y los requisitos para la certificación, finalmente, nosotras lo que les proponemos es hacer una propuesta de transformación, la propuesta que quieran hacer de aplicación de este contenido, ya sea porque quieren crear un nuevo portafolio propio y salir a ofrecerlo de manera particular a las familias, o porque están en una institución. Tenemos también enfermeras y médicos que trabajan dentro de una clínica o de una institución, y lo que ellos entonces llevan es cómo transformo los protocolos, cómo los empiezo a adecuar para impactar a las familias que estamos atendiendo al interior. Entonces, hay formas muchas como se puede aplicar esta formación, y nosotros para ese proyecto pues les ofrecemos unas asesorías para que justamente puedan conectar y terminar de plantear. Esas serían como las principales preguntas. Para nosotros de verdad ha sido un regalo gigante poder llevar esta formación de dulas y de consultor perinatal. Em, Esta consultoría perinatal que le hemos puesto a esta formación también es como respuesta o resultado de eso que estaba contando Aleja, de darnos cuenta que a veces con Dula nos quedábamos como en un pedacito de la historia, y con la cantidad de contenido y profundidad de contenido que estamos compartiendo, realmente lo que el egresado de esta formación tiene para compartir, pues va mucho más allá. Así De que acuerdo. súper invitadas a, si tienen preguntas, pues aprovechen y nos las hacen. Si les motiva y quieren tener más información,
pregúntenos por la línea de WhatsApp, por el correo por el que recibieron este enlace, bueno, por donde ustedes, por Instagram. De verdad que estamos súper emocionadas de poder contestar todo lo que ustedes necesiten saber y que demos este paso juntas para seguir apostando a gestar paz desde las pancitas. Así es. No lo pudiste decir Entonces, mejor. mira, no sé. Aleja, tengo otra Aleja Montoya acá. Sí, Sí, es que tres panelistas. Ah, ya. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues con esto nos despedimos. De verdad que muchas gracias. ¿Cómo se captan las familias para acompañar? Pregunta Joana Fonseca. Joana, cuando nuestras estudiantes están terminando la formación, quienes quieran dedicarse a acompañar, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlas a buscar esas familias inicialmente para que puedan hacer sus prácticas. Luego, al final de nuestra formación, en el último módulo, también les contamos un poco cómo pueden ofrecer los servicios, cómo los pueden presentar, cómo pueden llegar directamente a esas familias, que también es lo que nos interesa. Y si han decidido que quieren seguir junto con Parir, entonces, pues quedarán como profesionales aliadas que también por medio de Parir podrán llegar a nuevas familias. Por ejemplo, Joana, no sé en dónde te encuentras tú, pero voy a suponer que estás en Bogotá, en Colombia, en Bogotá. Entonces, me están buscando una dula en Bogotá. Tenemos estas dulas que están en Bogotá para que se puedan conectar con ella. Y entonces, hay muchas maneras, hay muchas familias por acompañar realmente, así que no te van a faltar. Em, André, muchas gracias. Hasta aquí Andrea está diciendo que es una experiencia maravillosa. Bienvenidos. Muchas gracias. Elizabeth Naranjo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la inscripción? Nada, empezamos el viernes 17, así que estamos ya haciendo las inscripciones, cerrando inscripciones, pero si tú estás interesada y tienes alguna dificultad, escríbenos que de verdad tenemos como las facilidades para que lo puedas hacer. Mientras que tengas la motivación, todo es posible. si se tiene la Bueno, motivación, ya está ganado todo. ahí está, así es. Eh, Eliana, es muy grato compartir con ustedes. Voy a pensar en inscribirme, el costo en pesos. Claro que sí. Em, tú estás en Argentina, entonces el precio es en dólares, pero lo podemos conversar. Sabemos que hay unas circunstancias económicas en Argentina, así que conversemos y por interno y hablamos de cuotas, facilidades para que puedas hacer parte de la formación. Todas las dudas que tengan, de verdad, escríbanos por Instagram. Si apenas estás viendo este video y tienes dudas, pues también nos puedes escribir y contactar. Estaremos súper felices de hacer parte y de seguir creciendo esta comunidad de profesionales para ir.co, que el propósito principal es transformar y generar paz desde las pancitas. Así que Aleja, muchas gracias por estar aquí. No sé por qué estás doble, pero ahí estás. Em, Así soy de importante para ti. Ay, no, eres muy más. Un abrazo muy grande para todas, para ti. Feliz noche. Feliz noche, gracias a ti, gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en estos espacios tan chéveres.
Chao, chao. Chao. Nos vemos la otra semana con Tómate un tiempito. Exacto. Chao. Chao, chao.